En lo alto de las montañas andinas, envuelto en el misticismo de la niebla y las cumbres, nace una de las civilizaciones más poderosas y enigmáticas del continente americano, los incas. Para entender su grandeza, debemos primero mirar hacia sus raíces, envueltas en la leyenda y el mito. Según la mitología, los incas descendían directamente de los dioses. Su origen se remonta a la pareja divina, Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol, Inti. Enviados por su padre desde el lago Titicaca, su misión era civilizar a los pueblos que habitaban la tierra. El mito cuenta que emergieron de las aguas sagradas del lago, portando un bastón de oro, el símbolo del poder divino. El dios Sol les dio instrucciones, debían buscar un lugar donde hundir el bastón y, cuando se enterrara sin esfuerzo, allí fundarían su ciudad. Después de una larga travesía, llegaron al valle de Cusco. Allí, el bastón dorado se hundió con facilidad en la tierra, indicando que ese era el lugar elegido por los dioses para fundar su imperio. Así nació Cusco, el ombligo del mundo, el centro del gran Tahuantinsuyo. Pero esta no es la única leyenda sobre el origen de los incas. Existe también la historia de los hermanos Ayar, una narración que refleja los desafíos y luchas del pueblo inca para encontrar su lugar en el mundo. Se dice que los 4 hermanos Ayar surgieron de las cuevas de Pacaritambo, enviados también por los dioses. Uno a uno, los hermanos sucumbieron a diversas pruebas hasta que solo quedó Ayar Manco, quien finalmente llegó al valle de Cusco, estableciendo las bases de lo que sería el imperio más vasto de Sudamérica. Estas leyendas, transmitidas oralmente de generación en generación, no solo buscaban explicar el origen de los incas, sino también reforzar la legitimidad divina de sus gobernantes, los Apa incas, quienes afirmaban ser los descendientes directos del sol. Así, a través de mitos llenos de simbolismo, se construyó la cosmovisión incaica, donde los dioses, la tierra y la humanidad estaban profundamente entrelazados. Un legado que aún resuena en los Andes, donde el sol sigue siendo venerado como fuente de vida y poder. El mito es solo el principio. Acompáñanos en este viaje para descubrir la grandeza del imperio incaico, desde sus humildes y divinos orígenes hasta su expansión por todo el Tahuantinsuyo. Desde un pequeño valle en los Andes, los incas forjaron un imperio colosal que se extendía desde las frías tierras del sur hasta las cálidas selvas del norte. Su expansión fue rápida y eficaz, dando lugar al Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones, el más vasto jamás conocido en Sudamérica. El camino hacia la grandeza comenzó con un hombre visionario, Pachacútec Inca Yupanqui. Bajo su liderazgo, los incas pasaron de ser un pequeño reino en Cusco a convertirse en el eje de un imperio que abarcaba más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Según la leyenda, Pachacútec, cuyo nombre significa el que transforma el mundo, no solo fue un gran estratega militar, sino también un líder espiritual. Bajo su mandato, el imperio incaico se expandió hacia todos los puntos cardinales, al norte hasta los actuales territorios de Ecuador y Colombia, al sur hasta Chile y Argentina, y al este hacia la selva amazónica. El secreto de su éxito no fue solo la fuerza militar. Los incas entendieron que para gobernar un imperio tan vasto, debían ganarse la lealtad de los pueblos conquistados. Pachacútec implementó un sistema basado en la diplomacia, las alianzas matrimoniales y la integración cultural. Los pueblos sometidos podían conservar muchas de sus costumbres y líderes, siempre y cuando juraran lealtad al Inca y pagaran tributo. A cambio, los incas ofrecían protección, infraestructura y el acceso a recursos que mejoraban la calidad de vida de sus nuevos súbditos. Pachacútec también fue responsable de transformar la ciudad de Cusco en el centro neurálgico del imperio. Con sus templos majestuosos y plazas ceremoniales, Cusco no solo era el corazón político, sino también el centro religioso del Tahuantinsuyo. Después de Pachacútec, su hijo, Túpac Yupanqui, continuó la expansión. Bajo su mando, el imperio llegó a su mayor extensión, sumando a su dominio vastas tierras en la región andina y conquistando incluso los duros territorios de la costa. Pero no fue una expansión sin desafíos. Los incas tuvieron que enfrentar la resistencia de pueblos aguerridos, como los chancas y los cañaris, que se opusieron ferozmente a la conquista. Sin embargo, la estrategia militar y la organización del ejército inca fueron implacables. El éxito de la expansión incaica no solo se debía a su poderío militar, sino también a la red de caminos y comunicación que conectaba todo el imperio.
El Cuapac Ñan, una impresionante red de caminos que atravesaba montañas, desiertos y valles, permitía el transporte rápido de tropas, mensajes y recursos, uniendo a todas las regiones bajo el control del Inca. Cada región del Tahuantinsuyo tenía su propio rol dentro del imperio, desde las fértiles tierras agrícolas del norte hasta las minas de oro y plata en el sur. Todo funcionaba como una maquinaria perfectamente sincronizada, controlada desde el centro, Cusco. El imperio incaico fue, en su esencia, una hazaña de integración política, económica y cultural sin precedentes en América precolombina. Una civilización que, en menos de un siglo, logró conquistar territorios inmensos y unificar una diversidad de pueblos bajo una misma bandera. Sin embargo, el esplendor del Tahuantinsuyo enfrentaría su mayor reto con la llegada de un enemigo inesperado desde tierras lejanas. La gloria del imperio inca estaba por ser puesta a prueba en un encuentro que cambiaría el destino de América para siempre. El Tahuantinsuyo no era solo un vasto territorio unificado por la fuerza. En su corazón, los incas crearon un sistema social y político complejo que mantenía el orden en las alturas de los Andes. Desde las montañas sagradas de Cusco hasta las llanuras y desiertos lejanos, cada miembro de la sociedad tenía un lugar definido y un rol claro. En la cúspide de la pirámide social estaba el Sapa Inca, el emperador. Era mucho más que un gobernante, para los incas, el Sapa Inca era un dios en la tierra, el hijo del sol. Su poder no solo era absoluto, sino también divino. El Sapa Inca gobernaba desde su capital, Cusco, el ombligo del mundo. Su poder era respaldado por un grupo selecto de nobles conocidos como la Panaca Real, quienes actuaban como consejeros, administradores y generales. Estas familias nobles aseguraban la continuidad del poder y la organización del imperio. Debajo de la nobleza estaban los curacas, jefes locales que gobernaban las diferentes regiones en nombre del Inca. Los curacas eran esenciales para el control del vasto territorio, actuando como intermediarios entre el poder central de Cusco y las comunidades locales. Su tarea era asegurar que los tributos llegaran al Inca y que las leyes fueran obedecidas. Los curacas también supervisaban el Ayllu, la base de la organización social inca. El Ayllu era una comunidad extendida, un grupo de familias que compartían tierras, trabajo y recursos. Dentro del Ayllu, el trabajo era colectivo, y todos sus miembros colaboraban para asegurar la supervivencia de la comunidad. El sistema de trabajo era conocido como mita, una forma de servicio obligatorio para el Estado. Cada miembro del Ayllu debía ofrecer su trabajo en proyectos colectivos, construcción de caminos, mantenimiento de sistemas de riego y obras públicas. En retorno, el Estado proveía seguridad, alimentos y herramientas. Este sistema de reciprocidad, donde el trabajo y los recursos se compartían, aseguraba la estabilidad del imperio. No se trataba solo de fuerza militar, sino de una red bien organizada de producción y distribución de recursos, donde cada individuo tenía un papel fundamental en el éxito del conjunto. Además del aspecto económico, el poder del Inca también se sostenía por su control sobre la religión. Los sacerdotes y el Inca compartían el mismo objetivo, garantizar la prosperidad del imperio a través de los favores divinos. Las ceremonias religiosas eran dirigidas por el Sapa Inca y su corte, vinculando estrechamente la política y la espiritualidad. La religión inca, centrada en el culto al Inti, el dios Sol, reforzaba la autoridad del emperador. El Sapa Inca no solo era un gobernante terrenal, sino también el intermediario entre los dioses y el pueblo. Su control sobre la vida religiosa le aseguraba una lealtad incuestionable. Pero el sistema social inca no era estático. Había movilidad social para aquellos que demostraban lealtad y habilidad. Guerreros, artesanos y administradores podían ascender en la jerarquía, aunque siempre bajo la vigilancia del Sapa Inca y la nobleza. Así, a través de un intrincado sistema de jerarquías, alianzas y reciprocidad, los incas lograron mantener la cohesión en un imperio que abarcaba tierras diversas y pueblos distintos. El Tahuantinsuyo no solo era una hazaña militar, sino también un logro de organización y orden social. Sin embargo, esta compleja estructura social también dependía de un delicado equilibrio de poder, que pronto enfrentaría una crisis cuando el imperio se viera atrapado en una guerra civil. Una guerra que cambiaría el destino del Tahuantinsuyo para siempre. El imperio inca, extendido sobre vastos territorios, desde las altas cumbres de los Andes hasta las llanuras costeras, dependía de una economía sólida y bien organizada. Pero en el corazón de esta economía, su verdadero sustento fue la agricultura.
Una agricultura que, en una geografía tan diversa y desafiante, se convirtió en una obra maestra de adaptación e ingenio. Para los incas, la agricultura no solo era una fuente de alimentos, sino la base misma de su organización social y económica. En los Andes, donde la tierra es accidentada y las condiciones climáticas extremas, los incas desarrollaron uno de los sistemas agrícolas más avanzados del mundo antiguo. Su solución para cultivar en estas difíciles condiciones fueron los andenes, terrazas construidas en las laderas de las montañas. Estas terrazas no solo evitaban la erosión del suelo, sino que también creaban microclimas que permitían el cultivo de una variedad de productos a distintas alturas. La papa, originaria de los Andes, era uno de los cultivos más importantes para los incas. Cultivaban cientos de variedades, adaptadas a diferentes altitudes. Junto a la papa, el maíz y la quinoa eran esenciales en la dieta incaica, con cosechas que se extendían desde las tierras bajas hasta los valles más altos. El agua, un recurso vital, era controlada a través de ingeniosos sistemas de riego. Los incas construyeron extensas redes de acueductos y canales que llevaban el agua desde ríos y lagunas a los campos, asegurando una distribución constante y eficiente incluso en las zonas más áridas. Los incas también fueron maestros en el manejo de los recursos naturales. Construyeron reservas agrícolas o colcas, grandes almacenes donde se guardaban los excedentes de alimentos para su uso en tiempos de necesidad. Estos depósitos se llenaban con productos esenciales como papas secas, conocidas como chuño, y maíz, los cuales podían durar años. La agricultura no era solo una actividad económica, sino una parte central de la vida comunitaria. El trabajo colectivo, organizado a través de un sistema llamado mita, aseguraba que las tierras fueran cultivadas por todos. Todos los miembros de la IYU, la unidad básica de organización social, trabajaban juntos en los campos, compartiendo tanto las tareas como los beneficios. Además de la agricultura en terrazas, los incas también domesticaron animales como las llamas y alpacas, que no solo proveían lana y carne, sino que también eran utilizados como animales de carga, facilitando el transporte de bienes a lo largo del imperio. El éxito agrícola del imperio inca no solo se debió a su organización social, sino también a su profundo respeto y conocimiento de la tierra. Para los incas, la Pachamama, la Madre Tierra, era sagrada. A través de rituales y ofrendas, los incas pedían a la Pachamama fertilidad para sus campos y abundancia en sus cosechas. Este enfoque holístico hacia la agricultura, donde la ciencia se unía con la espiritualidad, permitió a los incas construir un imperio autosuficiente, capaz de alimentar a millones de personas en un entorno geográficamente desafiante. En el Tahuantinsuyo, la tierra no solo daba vida, sino que también sustentaba el poder del imperio. A través de la agricultura, los incas construyeron una civilización capaz de prosperar en las condiciones más extremas, demostrando que, con ingenio y trabajo colectivo, podían domesticar las montañas. Uno de los mayores logros del imperio inca no fue solo su dominio sobre vastos territorios, sino también su impresionante arquitectura y planificación urbana. En las alturas de los Andes y más allá, los incas erigieron ciudades, templos y fortalezas que no solo perduran en el tiempo, sino que desafían la lógica de construcción de su época. El equilibrio entre la arquitectura inca y la naturaleza es una de las características más impresionantes de su estilo. Los incas no alteraban el paisaje para construir sus ciudades, sino que se adaptaban a él, integrando sus estructuras a las montañas, valles y ríos. Este principio se reflejaba en sus construcciones más emblemáticas, como Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Uno de los rasgos más asombrosos de la arquitectura inca es el uso de la mampostería de piedra. Las enormes piedras eran cortadas con una precisión increíble, para encajar perfectamente unas con otras, sin utilizar mortero. Esto no solo aseguraba la durabilidad de las estructuras, sino que también las hacía resistentes a los frecuentes terremotos de la región. Las ciudades incas no se limitaban a ser centros de poder o residencia de la élite. Eran también expresiones de ingeniería y diseño urbano avanzados. Un ejemplo emblemático es la ciudad de Cusco, el corazón del imperio, diseñada en forma de puma, un animal sagrado en la cosmovisión inca. En el centro de Cusco se encontraba el Coricancha, el Templo del Sol, un lugar sagrado dedicado a Inti, el dios Sol. Sus muros estaban cubiertos de oro, y servía como el epicentro religioso del Tahuantinsuyo. Alrededor de este templo se desplegaba un complejo sistema de calles, plazas y canales, perfectamente planificados.
La planificación urbana de los incas seguía un orden preciso y eficiente. Cada ciudad o centro administrativo contaba con áreas para la agricultura, almacenamiento de alimentos y viviendas. Las plazas servían como puntos de encuentro y de rituales públicos, mientras que los caminos y canales conectaban cada parte del imperio. Uno de los mayores logros de ingeniería inca fue su red de caminos, conocidos como Cuapac Ñan. Estos caminos no solo conectaban las principales ciudades del imperio, sino que facilitaban la administración, el comercio y el movimiento de tropas. A través de puentes colgantes y rutas que atravesaban cordilleras, los incas lograron unir su vasto territorio. Las fortalezas eran otra muestra del genio arquitectónico inca. Sacsayhuamán, ubicada en las colinas sobre Cusco, es uno de los ejemplos más imponentes. Sus enormes bloques de piedra, algunos de hasta 100 toneladas, fueron ensamblados con tal precisión que ni siquiera una hoja de papel cabe entre las juntas. El uso de la piedra no solo era una cuestión práctica, sino también espiritual. Para los incas, la piedra era un material sagrado que representaba la conexión entre el hombre y la naturaleza. Sus edificios eran diseñados no solo para resistir el paso del tiempo, sino también para armonizar con el entorno. Los incas también dominaron el uso del agua en sus diseños urbanos. Los canales y fuentes eran integrados en sus ciudades no solo como una necesidad práctica, sino como parte de su cosmología. En Machu Picchu, por ejemplo, el agua fluía a través de una serie de fuentes que simbolizaban la purificación y la vida. Gracias a su sofisticada planificación urbana y arquitectónica, los incas crearon un entorno en el que la naturaleza y la humanidad coexistían en perfecta armonía. Hoy, siglos después, sus construcciones aún se alzan como testimonio de una civilización que dominó no solo las montañas, sino también el arte de construir con visión y respeto por el mundo que los rodeaba. Arquitectura y urbanismo que no solo sirvieron para construir un imperio, sino para conectarlo profundamente con la naturaleza y los dioses. Así eran las ciudades y monumentos del Tahuantinsuyo, obras maestras de diseño y devoción. Para los incas, el mundo estaba lleno de vida espiritual. Su religión y cosmovisión no solo moldeaban sus rituales y ceremonias, sino también su forma de entender el universo. Cada elemento de la naturaleza, desde el sol hasta las montañas, estaba impregnado de poder divino. El dios más venerado en la religión inca era Inti, el dios sol. Los incas creían que Inti era el protector del imperio y que los emperadores, o Sapa Inca, eran sus descendientes directos. En cada amanecer, Inti daba vida al mundo, y sus rayos aseguraban buenas cosechas y prosperidad. Inti no solo era una fuente de luz, sino la base de todo el sistema religioso incaico. La figura del Sapa Inca se legitimaba a través de esta conexión divina, lo que fortalecía su poder en el Estado. Pero Inti no era la única deidad importante. La Pachamama, Madre Tierra, ocupaba un lugar central en la vida diaria de los incas. Todo lo que venía de la tierra, desde los alimentos hasta los recursos naturales, era considerado un regalo de ella. Para mantener el equilibrio y recibir su favor, los incas realizaban ofrendas, llamadas pagos. Por encima de todos los dioses, estaba Viracocha, el creador del universo. Viracocha era una figura más abstracta y distante, pero fundamental en la cosmovisión incaica. Se le atribuía la creación del cielo, la tierra y todos los seres vivientes. Además de los grandes dioses, los incas creían en los apus, los espíritus guardianes de las montañas. Cada montaña importante tenía un apu, un ser protector al que se le rendía culto para asegurar la protección de las comunidades y la fertilidad de las tierras. Las festividades religiosas marcaban el calendario inca. El Inti Raymi, el festival más importante, era celebrado en el solsticio de invierno. Durante este evento, se realizaban sacrificios, ofrendas y grandes ceremonias para agradecer a Inti y pedir su bendición. Los sacrificios eran parte esencial de la religión inca. Las Capac Cocha, o sacrificios de niños, se realizaban en momentos cruciales, como durante sequías o guerras, para apaciguar a los dioses y asegurar la supervivencia del imperio. Para los incas, la muerte no era el fin. Creían que al morir, las almas viajaban a otro mundo. Los cuerpos de los gobernantes, momificados y conservados, eran venerados y considerados vivos en espíritu, participando activamente en los rituales. Aunque el imperio cayó tras la llegada de los españoles, muchas de las creencias y rituales incas perduraron.
Hoy, en las comunidades andinas, la Pachamama sigue siendo venerada, y los festivales tradicionales continúan siendo celebrados. La religión inca no solo era un conjunto de creencias, sino una forma de vida, un vínculo inseparable entre el hombre y la naturaleza, el pasado y el presente. A través de sus dioses y rituales, los incas encontraron sentido en el cosmos y en su lugar dentro de él. En el vasto imperio inca, que se extendía a lo largo de los Andes, los quipus eran mucho más que simples cuerdas. Eran un sistema avanzado de contabilidad, registro y comunicación. Aunque no tenían escritura como la conocemos, los incas desarrollaron un lenguaje único hecho de nudos y cuerdas. El quipu, o quipu, era una herramienta de cuerdas entrelazadas de diferentes colores y longitudes en las que los nudos, las formas y las posiciones transmitían información. Estos dispositivos no solo registraban números, sino también conceptos complejos que hasta hoy seguimos intentando descifrar. Los quipus eran una herramienta versátil usada para el censo, los tributos, las cosechas, y posiblemente incluso para narrar historias o hechos importantes. Cada cuerda y cada nudo contenían un significado preciso. Para interpretar y administrar los quipus, existían los quipucamayoc, los contadores oficiales del imperio. Estos especialistas estaban entrenados para crear, leer y entender los nudos y los patrones, asegurando que toda la información del imperio, desde la recolección de tributos hasta la organización de trabajos comunitarios, fuera registrada con precisión. Uno de los usos más importantes de los quipus era la contabilidad de recursos. En un imperio tan vasto como el Tawantinsuyo, con miles de personas repartidas por los Andes, el control de tributos, cosechas y trabajo comunitario requería un sistema eficiente para mantener registros. Los quipus permitían contabilizar el maíz, la papa, las alpacas y otros bienes esenciales. Pero los quipus no solo servían para la contabilidad. También podían ser utilizados como una forma de comunicación a lo largo de las vastas distancias del imperio. A través de los chasquis, los corredores del imperio, los quipus viajaban por la red de caminos llevando mensajes cifrados entre diferentes regiones. A pesar de todos los conocimientos que tenemos sobre los quipus, aún existen muchos misterios sin resolver. Algunos estudiosos creen que los quipus podrían haber servido para algo más que números. ¿Podrían haber registrado historias, poesía o hechos históricos? Hasta el día de hoy, se sigue debatiendo si los quipus fueron un sistema de escritura inca. En algunos quipus, hemos encontrado patrones que no corresponden a simples registros numéricos. Esto ha llevado a la hipótesis de que los quipus también podrían haber sido usados para transmitir relatos o narrativas históricas. Con la llegada de los españoles y la caída del imperio inca, el uso de los quipus fue prohibido y muchos de ellos fueron destruidos. Sin embargo, algunos sobrevivieron, escondidos en cuevas o preservados en la memoria de las comunidades andinas. Hoy, los quipus representan uno de los grandes logros tecnológicos de los incas y continúan fascinando a los investigadores. El sistema de quipus fue más que una herramienta administrativa, fue el reflejo de una civilización que encontró una manera única de mantener viva su memoria, una memoria hecha de cuerdas, nudos y colores que aún hoy guarda secretos no revelados. El imperio inca, el Tawantinsuyo, se extendía desde el actual sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, abarcando miles de kilómetros de terreno montañoso y diverso. Mantener unido un territorio tan vasto requería un sistema de comunicación y transporte eficiente y extraordinario. Los incas, sin rueda ni caballos, construyeron una de las redes de caminos más avanzadas del mundo antiguo, el Cuapac Ñan. El Cuapac Ñan, conocido como la Gran Red de Caminos, era el sistema circulatorio del imperio. Una vasta red de más de 40.000 kilómetros de caminos interconectados que cruzaban montañas, valles, desiertos y selvas. Desde Cusco, el corazón del imperio, estos caminos conectaban a todas las regiones del Tawantinsuyo, facilitando el control administrativo, militar y comercial. Uno de los pilares fundamentales del sistema de comunicación incaico eran los chasquis, corredores ágiles y entrenados que transportaban mensajes y objetos a través de los caminos. Los chasquis podían correr hasta 240 kilómetros en un solo día, usando un sistema de postas donde se relevaban con otros mensajeros en tambos o estaciones de descanso. A lo largo de los caminos incas, los tambos, que eran estaciones de descanso y abastecimiento, servían como puntos clave para la logística.
Los tambos ofrecían refugio a los chasquis, guerreros y funcionarios del Estado, y almacenaban alimentos y recursos necesarios para los viajes. Los chasquis no solo eran corredores, sino también expertos en la interpretación de quipus, los dispositivos de cuerdas y nudos que almacenaban información. Gracias a su velocidad y la precisión de los relevos, los mensajes podían viajar desde Cusco hasta las regiones más alejadas en cuestión de días. Este sistema eficiente garantizaba una comunicación rápida y confiable en todo el imperio. Uno de los mayores logros de la ingeniería inca fueron los puentes colgantes. Tejidos a mano con fibras de ichu, una hierba andina, estos puentes conectaban las partes más difíciles del camino, permitiendo el tránsito a través de profundos cañones y ríos caudalosos. Los puentes eran esenciales para la movilidad y la eficiencia de los chasquis y otros viajeros. Aunque los incas no conocían la rueda para el transporte, utilizaban llamas, los animales de carga por excelencia en los Andes, para transportar bienes. Las llamas eran capaces de recorrer largas distancias y llevar mercancías como maíz, papa, textiles y objetos de cerámica a través de los empinados caminos. El imperio inca también tenía acceso a la costa del Pacífico, y allí utilizaban embarcaciones hechas de juncos, como los caballitos de Totora, para transportar bienes a lo largo de la costa y hacia el interior. Estos puertos costeros facilitaban el intercambio de productos del mar con las regiones montañosas. Los caminos y el sistema de mensajería de los incas no solo tenían un propósito económico y administrativo, sino también militar. En tiempos de guerra, los caminos permitían movilizar rápidamente tropas y recursos a cualquier parte del imperio, asegurando un control férreo sobre los territorios conquistados. Hoy, gran parte del Cuapac-Ñan sigue en pie, y en muchas zonas rurales de los Andes, las antiguas rutas incaicas siguen siendo utilizadas por las comunidades locales. Este legado de caminos y comunicación no solo conectó el Tavantinsuyo en el pasado, sino que sigue conectando a los pueblos andinos en el presente. El sistema de caminos, mensajeros y transportes del imperio inca fue una hazaña de ingeniería y organización. A través de estas redes, el Tavantinsuyo se mantuvo unido, fuerte y comunicado. Hoy, los caminos incas siguen siendo un testimonio de su ingenio y capacidad para dominar un entorno tan desafiante. En el año 1532, dos mundos completamente diferentes se encontraron por primera vez en los Andes. El imperio inca, uno de los mayores y más poderosos del hemisferio occidental, se enfrentó a los conquistadores españoles, un pequeño grupo de soldados europeos liderados por Francisco Pizarro, que había cruzado el Atlántico en busca de riquezas y gloria. Para los incas, este encuentro llegó en un momento crucial. Tras la muerte del emperador Huayna Cápac, el imperio estaba sumido en una guerra civil entre sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar, quienes luchaban por el control del trono. Este conflicto debilitó al Tavantinsuyo y abrió la puerta a la llegada de un enemigo que los incas no habían previsto. El 16 de noviembre de 1532, en la ciudad de Cajamarca, los destinos de los incas y los conquistadores españoles se cruzaron. Atahualpa, el inca victorioso de la guerra civil, se encontraba con sus tropas cuando Pizarro y sus hombres lo invitaron a una reunión. Lo que parecía un encuentro diplomático se convirtió rápidamente en una emboscada letal. Aquel día, los incas, que no conocían las tácticas de guerra europeas ni sus armas, fueron sorprendidos. En cuestión de minutos, los conquistadores atacaron a la comitiva de Atahualpa con caballos, espadas y armas de fuego. El inca fue capturado y hecho prisionero, marcando el principio del fin para el imperio inca. Atahualpa, desde su prisión, intentó negociar su libertad con un rescate sin precedentes, prometió llenar una habitación de oro y dos más de plata. Los incas trajeron cantidades inmensas de tesoros desde todo el imperio, pero a pesar de cumplir con su promesa, los españoles no liberaron a su emperador. A pesar de haber recibido el rescate, los españoles decidieron llevar a juicio a Atahualpa bajo cargos fabricados de traición e idolatría. El 26 de julio de 1533, el último emperador inca fue ejecutado por garrote. Con su muerte, se rompió el corazón del imperio y el dominio español sobre los Andes comenzó a consolidarse. Tras la muerte de Atahualpa, los españoles avanzaron hacia Cusco, la capital del imperio. Aunque encontraron resistencia de algunas facciones incas, el uso de armas de fuego, la traición de algunos nobles locales y las epidemias traídas por los europeos debilitó a las fuerzas incas. Cusco cayó en manos españolas en 1533.
A pesar de la derrota de Cusco, la resistencia inca no terminó con la muerte de Atahualpa. Manco Inca, un miembro de la nobleza, organizó un ejército y lideró una rebelión contra los españoles, logrando incluso sitiar Cusco en 1536. Aunque la rebelión fracasó, Manco Inca estableció una resistencia en la ciudadela de Vilcabamba, donde los incas mantuvieron su independencia durante casi 40 años. En 1572, los españoles finalmente encontraron y conquistaron Vilcabamba. Túpac Amaru, el último líder inca, fue capturado y ejecutado en la plaza de Cusco, poniendo fin oficialmente a la resistencia organizada del imperio inca. Con su muerte, la era de los incas llegó a un trágico final. El contacto entre los incas y los españoles cambió para siempre la historia de los Andes. Aunque el imperio fue destruido, la cultura incaica no desapareció. Hoy, las comunidades indígenas de los Andes preservan muchas de sus tradiciones, creencias y lenguas, manteniendo vivo el legado de sus antepasados. El encuentro entre los incas y los conquistadores españoles fue el choque de dos mundos completamente distintos. La tragedia de la conquista destruyó un gran imperio, pero el espíritu de los incas sigue vivo en las montañas y en el corazón de su gente. El imperio inca cayó ante la invasión española en el siglo XVI, pero su legado no fue destruido. A lo largo de los Andes, los descendientes de los incas continúan preservando sus costumbres, su lengua y su visión del mundo. El Tawantinsuyo, aunque desaparecido políticamente, sigue vivo en la memoria y en la vida cotidiana de los pueblos andinos. La lengua oficial del imperio incaico, el quechua, sigue siendo hablada por millones de personas en los Andes. Esta lengua ancestral es uno de los legados más palpables de los incas y, a pesar de los siglos de colonización, continúa transmitiendo historias, saberes y la cosmovisión andina a nuevas generaciones. A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas han resistido la dominación cultural impuesta por la colonización. Aunque los conquistadores intentaron imponer nuevas costumbres, los incas y sus descendientes supieron proteger sus creencias y prácticas a través del sincretismo, fusionando elementos de sus religiones ancestrales con las nuevas doctrinas impuestas. Los caminos incas, conocidos como Cuapac Ñan, que una vez conectaron todo el imperio, siguen siendo utilizados por las comunidades andinas en la actualidad. Estos caminos, un símbolo de la ingeniería y el poder del Tawantinsuyo, son también un testimonio de la conexión histórica y cultural que une a las generaciones pasadas con las presentes. Tras la caída de Cusco, la resistencia militar inca continuó en Vilcabamba, una ciudadela escondida en la selva, donde los descendientes de la nobleza inca se mantuvieron durante casi 4 décadas. Este último refugio fue símbolo de la lucha por preservar el imperio, hasta que finalmente cayó en 1572, con la ejecución del último emperador inca, Túpac Amaru. La resistencia inca no terminó con la caída de Vilcabamba. En el siglo XVIII, Túpac Amaru II, un descendiente de la nobleza inca, lideró una de las rebeliones más grandes contra el dominio español en los Andes. Su lucha por la justicia y la libertad marcó uno de los momentos más importantes en la historia de la resistencia indígena. El legado incaico no solo vive en la lengua y la arquitectura, sino también en las tradiciones y festividades que siguen vigentes hoy. Celebraciones como el Inti Raymi, el culto a la Pachamama, y otras manifestaciones culturales siguen rindiendo homenaje a los ancestros incas y a la cosmovisión que situaba a la naturaleza como un pilar fundamental de la vida. La ciudad sagrada de Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno, es un símbolo del legado inca. Descubierta para el mundo occidental en 1911, esta ciudadela continúa fascinando por su impresionante arquitectura, sus misterios y la conexión espiritual con la montaña, que sigue siendo un sitio de peregrinación y reverencia. Hoy, las comunidades indígenas de los Andes continúan enfrentando desafíos políticos, sociales y económicos, pero su resistencia es un recordatorio del espíritu de sus antepasados. A través de la preservación de sus tierras, sus lenguas y sus derechos, los descendientes de los incas luchan por mantener vivo su legado. El legado del imperio inca va más allá de los monumentos y los caminos. Vive en la resistencia cultural y la identidad de los pueblos andinos, quienes, a pesar de siglos de opresión, continúan celebrando su historia, su lengua y su forma de ver el mundo. El Tawantinsuyo ya no existe, pero su espíritu sigue latiendo en las montañas. El imperio inca pudo haber caído, pero su herencia y resistencia permanecen.
Las tradiciones vivas de los Andes nos recuerdan que el legado de los incas no solo es historia, sino una realidad vibrante que sigue escribiéndose cada día.